Compatriotas, una vez más estamos en la escuela, bueno, en el taller conversatorio de la Escuela de Líderes por Bolivia. El día de hoy tenemos un taller bastante importante, es un tema coyuntural que está pasando en el mundo, pero previamente indicarles que la escuela está siendo apoyada por el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, a cargo del licenciado Antonio Alarcón Daza, por la Organización de Mujeres Jumán Pirurata, a cargo de la licenciada Alcira Nieves Catari, como también de su programa y revista Contraparte Bolivia. ¿No? Entonces, el día de hoy tenemos invitados especiales, bueno, pero el tema que vamos a analizar hoy día y también debatirlo desde allá, porque es un tema muy polémico, es conflicto en Medio Oriente. ¿Qué está pasando entre Israel y Palestina? Para ello hemos invitado a dos académicos con amplio conocimiento sobre estos temas y con diferentes posiciones. Esto para que se enriquezca y tengamos mayor información, porque los que ganamos somos nosotros aprendiendo de ellos. En primer lugar, está con nosotros el licenciado Carlos Mier. Él es economista, es también parte de la Escuela de Pensamiento Viris, un hombre muy conocido en el ámbito de la izquierda. Licenciado Carlos, muy buenas tardes, un gusto tenerle. Muy buenas tardes, Edwin, mucho gusto a los demás participantes, así como a los oyentes. Para mí es una satisfacción compartir especialmente esta temática y ver la posibilidad de contribuir entre todos nosotros a que se vaya aclarando, como usted decía, este problema coyuntural. Gracias, Edwin. Gracias, licenciado Carlos Mier. También con nosotros está el licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega. Él es abogado, es miembro del movimiento veganista emergente y también, bueno, es ex docente del Colegio Militar de Ejército de Bolivia. Muy buenas tardes, licenciado Santa Cruz, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo a todos los participantes de este coloquio y bueno, pues muy interesado y preocupado por esta temática que tiene muchas aristas, las cuales vamos a ir desglosando a lo largo de este conversatorio. Muchas gracias, Pablo. Bueno, indicarles que va a ser una participación conjunta por la importancia del tema. Cada uno va a tener una primera exposición donde va a ser libre, un criterio propio de unos 5 a 10 minutos como máximo, y de ahí vamos a ir recortando las participaciones, por favor, a 5 minutos, y rogarles que sean cuidadosos con el tiempo, por favor. Empezaremos con el licenciado Carlos Mier. Sabemos que el tema de Palestina, Israel, Medio Oriente es un problema de muchos años, muchos, podemos hablar incluso de miles de años, por el tema de lo que, bueno, conocemos, ¿no? Un ámbito religioso, ámbito geopolítico, ámbito económico, social, político, ¿no? Hoy en día, como es Israel, una potencia, pero bueno, a ver, ustedes van a dar los mayores datos. Licenciado Carlos, tiene de 5 a 10 minutos, por favor, para su primera exposición. Gracias, Edwin. Evidentemente, ¿no? El problema entre Palestina y Israel, en realidad, por así decir, no es un problema simplemente coyuntural. Es un problema histórico que lamentablemente las instituciones internacionales, como la misma Organización de Naciones Unidas, aunque pretendió dar solución a este problema hace algún tiempo atrás, no han dado solución. Es un problema evidentemente por tierra, principalmente por territorio, problema religioso. Dos religiones que tienen un mismo origen, no cabe duda, ¿no? Los musulmanes y los judaístas, de algún modo, han tenido un origen, ¿no? Lo que hay que entender es de que inclusive se afirma que el judaísmo es la fuente de donde emerge
Islam, es decir, la religión de los musulmanes. Pero pese a eso, hay una crisis, principalmente por tierra y por territorio, y posteriormente cuestiones económicas y religiosas. Lo lamentable es, yo decía, de que creo, según lo que iba estudiando, ambos pueblos necesitan territorio. Ambos pueblos necesitaban compartir. Los judíos quedaron sin tierra por varios problemas que tuvieron históricamente. Se sabe que los judíos trataron de establecer su estado en alguna parte del mundo, porque no tenían una tierra realmente efectiva para ellos. Inclusive pensaron en construir un estado israelí en la Argentina. Esto es interesante tomarlo en cuenta, ¿no? Por ser Argentina un país vecino nuestro. Ellos han pensado inclusive en territorio argentino construir un estado. Lamentablemente no pudieron ni en Argentina ni en otras partes lograr construir este estado que se habían propuesto. Lo que ocurre es de que tratan de ocupar los territorios de Gaza. Fueron los otomanos los que dominaron esas tierras. El Imperio Otomano era el que controlaba todo ese territorio. Pero se sabe bien que una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, lo destruye al Imperio Otomano. Y son los ingleses, junto a otros países europeos, pero principalmente los ingleses, los que toman control sobre estas tierras. Y son los ingleses que dan oportunidad a los israelitas a vivir en esas tierras. E inclusive, ¿no? A otorgarles más derechos, pero siempre planteando que se debería respetar a los palestinos. Sin embargo, todas esas diferencias entre palestinos e israelitas se mantuvo porque los palestinos consideraban que esa situación era una pérdida de territorio frente a los israelitas. Los problemas continuaron, la Segunda Guerra Mundial incluso profundizó este problema, tuvieron una serie de conflictos, hasta no es la primera guerra la que están experimentando en estos tiempos, y lo que observamos es de manera clara que esta división entre seres humanos es una división incluso fomentada por potencias imperialistas. Eso es algo lamentable. El imperio, en principio inglés, luego inclusive el imperio norteamericano, ¿no? Utilizan a Israel como un instrumento, como un medio para dominar esos territorios. Lo que debemos comprender es que el ejército israelí se potencia precisamente gracias a la contribución del imperialismo norteamericano. ¿Todo esto qué provoca? Que en este momento histórico se esté sufriendo una gran matanza, una serie de, hasta calificados de asesinatos directos, hasta de niños. Se estima que hasta el día lunes pasado, 1.717 palestinos estaban en una lista de muertos, de los cuales 377 eran niños y 196 eran mujeres. Pero en el lado israelí solo habían muerto 67 personas, principalmente del ejército. Lo que hay que tomar en cuenta que esto ha provocado un daño grande a los palestinos, tal es así que cerca de 500.000 de palestinos han tenido que abandonar sus hogares, los lugares donde vivían, buscando refugio ante familiares en otras ciudades, en otras partes donde pudieron conseguir. 500.000 de palestinos, imagínense.
aparte de los 1.717 muertos. Entonces, es un problema histórico que en este momento se pretende resolver mediante la guerra, y ustedes saben que la guerra está principalmente fomentada por el imperialismo. Las grandes potencias extranjeras han encontrado en las armas un medio de acumulación de riqueza, un medio de control, un medio de dominación. El imperialismo no busca simplemente acumulación de capital, busca dominar el mundo, esa es su característica, ¿no? Habían imperios antes, pero no tenían esa característica de los imperios capitalistas de hoy. Imperios que dominaban, los españoles, por ejemplo, vinieron y controlaron nuestras tierras, ¿no? Un imperio español que también prácticamente cometieron una serie de asesinatos para dominar, pero en el caso del imperialismo capitalista hoy, es una lucha por dominar el mundo. A pesar de una crisis, se quiere resolver incluso las crisis a través de la dominación, a través de las guerras. Se quiere resolver los problemas, ¿no?, que este mismo sistema ha creado a través de las armas. Es importante comprender que la lucha entre Palestina e Israel no es una lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. No se trata de construir socialismo, no se trata de construir una nueva sociedad. Es una lucha dentro del sistema capitalista, prácticamente llevando adelante un proceso de colonización como jamás se había visto, con tanto asesinato en tan pocos días. Yo creo que vamos a ir dialogando, vamos a ir conversando respecto a esto, y lo único que podría, para terminar, es decirles de que han provocado un gran repudio a nivel mundial, ¿no?, hacia Israel, hacia el imperialismo, y principalmente un apoyo hacia Palestina. Yo he tenido oportunidad de observar el día de ayer una concentración bastante numerosa aquí en la ciudad de La Paz de apoyo a los palestinos. El día de mañana se va a realizar una marcha, también, el día sábado se va a realizar una marcha, ¿no?, de apoyo a los palestinos aquí en la ciudad de La Paz. Esto es importante tomarlo en cuenta. Pienso yo que a través del diálogo vamos a continuar refiriéndonos a este importante problema. Gracias, compatriotas. Gracias, estimado licenciado Carlos Mier. De igual manera, Pablo tiene de 5 a 10 minutos para dar el taller, por favor. Listo, muchas gracias. Bien, vamos a también hacer una recapitulación. Hay que hacer algunas acotaciones importantes que no son de dominio público, pero que están empezando a trascender gracias a la ciencia del siglo XXI. La ciencia más excelsa que nos da el siglo XXI es la emergencia del revisionismo histórico. Entonces, bajo el ojo revisionista, podemos analizar estos pormenores y darle otro matiz a la cuestión, ¿no? Entonces, comenzando desde su génesis, no hay muchos elementos protohistóricos que nos den la fiabilidad que esperan los cientificistas de la historia, pero de todas maneras son válidos, porque hay cierta historicidad en ellos. Así que, desde ese ámbito, hablando, por ejemplo, de los textos bíblicos, vamos a ver que no existe Israel en la protohistoria. No existe Israel tampoco en la historia antigua. Y no tiene Israel ningún tipo de territorio, mucho menos en aquella zona de Medio Oriente, que hasta donde llegan, digamos, los registros históricos, nos señalan que fue en su momento un gran imperio cartaginés, llamado Sidonia,
Ahí nace el Imperio Púnico, que luego se extendería a varias colonias por el Mediterráneo, una de ellas la más conocida en África, es la famosa Cartago, y no vemos ahí en el mapa a ningún Israel, ¿sí? En los mismos textos bíblicos que los sionistas usan para justificar su ocupación de Palestina, tampoco parece que ellos sean dueños de esa tierra, nunca lo han sido. Y más bien su justificación, porque habrían recibido algún tipo de mandato divino de su deidad, especifica claramente que debían conquistar esas tierras a sangre y fuego, matar, hacer la guerra y matar a sus pobladores a toda costa, ¿no? Bajo cualquier pretexto y sin importar los métodos utilizados. Entonces los israelitas se lanzan a conquistar la tierra prometida, ya, a invadir y a asesinar, guerrear, engañar, estafar a los pobladores de esas tierras, ¿no? Que son cananeos, amonitas, filisteos, en fin, un sinfín de pueblos, inclusive se dice que esos pueblos eran de raza gigante, muchos pueblos de aquellos pertenecían a una raza de gigantes. Entonces, la misma Biblia reconoce, uno, que nunca han sido propietarios de esa tierra, que si bien su deidad se las entrega sin derecho propietario alguno y les manda a expurgar a esos pueblos, a combatirlos, a masacrarlos y a echarlos de ahí para asentarse en la tierra prometida. Entonces ya es un robo, una usurpación, una conquista colonialista desde tiempos bíblicos. Entonces yo no sé dónde salen los religiosos a decir que esa tierra se las dio Dios. Pero por favor, primero, vamos a notar con esta afirmación que casi todo el mundo, ahora globalizado, cree que el Dios hebreo, Jehová, es el verdadero Dios y el único. Con ese pensamiento estamos dando pie a su sionismo. Eso es el sionismo. ¿Sí? Aceptar esa deidad como única, pero es un error teológico porque los católicos, que también somos mayorías en todas partes del mundo, tenemos una deidad, tenemos como deidad a Jesucristo y a la Virgen. Y estos sacerdotes que están a favor de Israel y que son sacerdotes sionistas, que están infiltrados en la Iglesia Católica, han inventado su Trinidad y pretenden que Yahvé, Jehová, es igual a Jesucristo y la Virgen en una Trinidad. O sea, esas locuras de la teología han hecho que el mundo judío acepte a este Dios tribal de Israel, que es un degenerado, este Dios tribal de Israel, que es un misógino, este Dios tribal de Israel que gusta los sacrificios humanos y animales y que manda a exterminar pueblos no judíos como si de ratas se tratara, con perdón de las ratas, es pues absolutamente halógeno a nuestras deidades ancestrales propias de los pueblos no judíos. Entonces, aquí estamos viendo un primer problema, ¿sí? Que el judaísmo, el sionismo se ampara teológicamente para cometer sus abusos contra Palestina y contra otros países, naciones del mundo. O sea, no solamente es Palestina. Recordemos que el sionismo organizó y orquestó las dos guerras mundiales, justamente para planificar su asentamiento en el Estado de Israel. Como nunca pudieron conquistar Palestina y asentarse ahí, ni en tiempos bíblicos, ¿sí? Entonces, a los israelitas no les quedaba otra que acudir a sus grandes lobbies financistas, capitalistas, que son judíos, son sionistas, en el mundo occidental, y orquestar dos guerras para debilitar a los imperios que se oponen y se van a oponer siempre al capitalismo sionista. Esa ha sido la causa de las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, los sionistas logran una declaración llamada la Declaración Balfour, ¿sí? Por la cual le hacen comprometerse a Inglaterra a cederles el territorio otomano
después de la destrucción del Imperio Otomano, y tomar esas tierras bajo el mando del Imperio Inglés a los sionistas. A cambio, los sionistas prometían meter a Estados Unidos a la guerra para de una vez volcar la balanza en contra de las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, etc. Y el Imperio Otomano. Entonces, conseguido el fin, ganaron la guerra de una manera trucha, los aliados como siempre. Entonces, le piden en los años 20 ya a Inglaterra cumplir con su compromiso en la Declaración Balfour. Y es ahí donde empiezan a asentarse los primeros asentamientos, o sea, empiezan a crearse los primeros asentamientos judíos en Palestina, ¿no? Cometiendo abusos contra los árabes, se crean milicias sionistas terriblemente crueles y depravadas que empezaron a sembrar el odio, la inquina y además a hacer una guerra urbana y una guerra psicológica de terror contra los pobladores palestinos. Y ahí empieza la debacle. Llega el nacionalsocialismo al poder en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y es un poder extraordinario nacionalista que hace que el capitalismo judío se tambalee. Entonces podía venir abajo todo su plan para asentarse en Palestina. Sin embargo, bajo también la tutela del sionismo internacional, sus cofradías y lobbies en todo el mundo, sus logias masónicas, ganan la guerra políticamente, la Segunda Guerra Mundial, haciendo que 134 naciones se vuelquen contra Alemania. Alemania obviamente no resiste semejante bullying, sin embargo, bueno, y es materia de otro conversatorio, llegamos a la situación en la que estamos actualmente, ¿sí? En 1948, un 14 de mayo, se funda el Estado de Israel, ya tienen la justificación moral, no hay quien ya no hay quien pare a ese lobby sionista capitalista que ha ganado la Segunda Guerra Mundial, porque no ha sido ni la Unión Soviética, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia los que han ganado la Segunda Guerra Mundial. Se la han ganado al sionismo banquero usurero internacional, ¿sí? Se la han ganado a ellos. Entonces comienza el bullying contra Palestina, lo que estamos viendo hoy en día. Que se resume, y con esto termino esta primera participación, en algo muy simple, que no es complejo de entender. Los palestinos están en Palestina durante generaciones, ¿sí? Podríamos hablar de decenas de generaciones. Las casas de Jerusalén Este han pasado de palestino a palestino, ¿no? De padre a hijo, y así sucesivamente, desde hace siglos. Y esas casas que tienen un derecho propietario absoluto, que es legal y genuino para los palestinos, que es inalienable, ha sido vulnerado desde siempre por los israelitas que han empezado a quitarle su propiedad, su derecho propietario, al amparo de unas Naciones Unidas controladas por ellos y sus lobbies, controladas por ese enorme poder capitalista sionista, porque el capital no es, señores, del imperio norteamericano, como dicen, o del imperio inglés. El capital es de los bancos centrales de esos imperios que están en manos de judíos, ¿sí? Entonces, por favor, hay una primera corroboración histórica que hay que hacer. Entonces, en ese contexto, si a mí me viene un tipo a decir que por orden divina tengo que entregarle mi casa porque es su tierra prometida, entonces yo lo mando a freír monos. Si el tipo empieza a hostigar, a matar a mis vecinos, a mi familia, etcétera, entonces me voy a defender. Pero como los sionistas tienen el poder, el lobby internacional sionista es dueño del 95% de los medios de comunicación masiva, ¿sí? Entonces, ellos hacen creer que el terrorista por defenderse soy yo. Y eso es lo que está pasando en Palestina. Gracias. Los semitas no son nada tontos, son muy astutos y perversos, ¿no? Y esto no me hace antisemita, porque un verdadero antisemita mata pues
semitas. Entonces, ¿quién está matando semitas ahorita en el mundo? Los únicos antisemitas que realmente están matando y asesinando semitas son los judíos. Entonces, eso de llamar antisemita a cualquiera que se opone a los planes perversos del sionismo internacional, la sinarquía y el nuevo orden mundial, es absolutamente ridículo. Entonces, creo que en 10 minutos he dado pues unas pautas muy buenas para acotar a todo lo que se dijo hasta ahora. Gracias, Pablo, muchas gracias. Sí, bueno, vamos a entrar ahora al espacio también ya para poder llegar a tener mayores datos, ¿no?, ya precisos. Les rogaría 5 minutos, por favor, para que sea más dinámico. Licenciado Carlos Villa, tiene la palabra. Está en silencio su micrófono, licenciado Carlos. Perdón, ahora sí. Sí. Lo que hay que entender es lo siguiente, ¿no? Acá en nuestro pueblo, por ejemplo, hay una confusión entre el judaísmo y el cristianismo. En realidad son dos religiones diferentes. El judaísmo se apoya fundamentalmente en lo que venimos a llamar el Antiguo Testamento. En cambio, el cristianismo se fundamenta principalmente en el Nuevo Testamento. Esto es importante tomarlo en cuenta. Los judaístas no siempre admiten, ni siquiera en muchos casos, la existencia de Jesús o el carácter divino de Jesús. Lo propio pasa con los musulmanes. Los musulmanes reconocen la existencia de Jesús, que Jesús existió, pero no lo admiten como un hijo de un ser divino. Tampoco admiten que Jesús hubiera muerto en la cruz. Tampoco admiten que realmente fuera un Dios, sino simplemente un ser humano que era un profeta, al igual que el profeta que ellos defienden y postulan que es Mahoma. Entonces hay un problema religioso muy grande, que está en debate, está en cuestionamiento allá. Sin embargo, desde el punto de vista revolucionario, no bastaría mencionar esa diferencia, sino de que existen otras corrientes de carácter materialista que niegan, ¿no?, a todas esas religiones como religiones realmente verdaderas y que no existiría ninguna religión que represente realmente o que explique realmente la evolución de la naturaleza. Lo importante es comprender que el judaísmo ha tratado de imponerse, ¿no?, frente a las demás religiones. Sin embargo, ha sido superada por el cristianismo. Hoy se considera al cristianismo como una de las religiones que tiene mayor cantidad de adherentes. Se la considera incluso la primera religión en el mundo, mientras que al judaísmo se la considera la 10ª religión en el mundo. Esto es importante tomar en cuenta en el aspecto religioso, ¿no? Lo cierto es que el capital financiero, evidentemente, como dice el compañero Pablo y lo aclaró muy bien, en gran medida está en manos de muchos judíos. Sin embargo, hablando desde el punto de vista económico, a nivel internacional, el capitalismo imperialista es capitalismo, tenga el origen que tenga. Su propósito es dominar el mundo, es someter a los pueblos. Como decía Pablo, evidentemente Israel se fundó después que la ONU planteó que se deberían fundar 2 estados, el Estado israelí y el Estado palestino en esas tierras. Pero no acordaron, los palestinos no aceptaban. Los israelitas, evidentemente, muy posteriormente, como decía Pablo, el 14 de mayo de 1948, fundan Israel. Y se han ido asentando cada vez más, debido a que muchos judíos emigraban de muchos países y buscaban una tierra donde encontraron, ahí donde se había fundado Israel. Lo mismo, judíos de Alemania escapaban a esas tierras. De este modo,
los judíos crecen en esa tierra, pero nunca llegan a ser, digamos, mayoría, inclusive, tienes razón Pablo, esas tierras eran realmente palestinas. 600.000 judíos logran logran reunirse, frente a una cantidad mayor, ¿no? O sea, era la mitad prácticamente de los árabes, ¿no? Los árabes siempre fueron mayoría en esa región. Esta lucha va a continuar, no va a terminar, porque lo que yo afirmaba a un principio, que a pesar que no son sus tierras, los judíos buscan dónde establecerse. Se han establecido en esas regiones. No van a permitir que los destruyan. Están potenciados militarmente. Ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Los israelitas están potenciados militarmente mucho más que los árabes, mucho más que los palestinos. Estamos ante una conflagración mundial que los judíos van a tratar de no parar. El problema acá, lo que está sucediendo es que hay una respuesta a nivel mundial, pero no sé cómo se va a canalizar, cómo se puede canalizar esta reacción de los pueblos en contra de ese avasallamiento de los israelitas. No, esto es importante tomarlo en cuenta. Tampoco se trata de decir que los israelitas no tienen tierra y que simplemente deben ser echados y punto. Es necesario resolver el problema humano. Es necesario comprender la situación misma de los judíos. Sin embargo, al mismo tiempo hay que comprender que estos judíos no tienen ese derecho de utilizar la fuerza, de utilizar el asesinato para poder establecerse en esas regiones y lograr su dominio. Y lo que dice Pablo es bien claro, tienen el apoyo de un capital internacional bastante fuerte. Esto es importante tomarlo en cuenta. Gracias, Edwin. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, también continuamos con Pablo. Pablo, de igual manera, a ver algunos aspectos para poder ir revisando algunos datos. 5 minutos, por favor. Claro que sí. Bien, creo que ya se ha dicho, bueno, lo hemos dicho prácticamente todo, ¿no? Mucho de lo que para nosotros es el conflicto palestino. Hoy por hoy, un abuso, una usurpación, un colonialismo terriblemente salvaje que está ejerciendo Israel, que está tratando de llevar colonos de todas partes también para fortalecerse, que no siempre adhieren a un judaísmo religioso. Entonces vamos a ver que el judaísmo religioso no es lo mismo que la nacionalidad israelí. Pueden tener los israelíes algún tipo de ascendencia judía, pero ya son israelíes, no son precisamente judíos, es decir, no practican la religión judía, y muchos de ellos vienen de Ucrania, vienen de Rusia, vienen de Argentina. Sí, también Argentina ha sido marcada como tierra prometida por el sionismo internacional, cuando el padre fundador del sionismo, como le llaman a Teodoro Herzl, que escribió El Estado Judío, es el libro donde nos marca la tendencia del judaísmo para conseguir su solar patrio, es decir, un espacio territorial, nos marca, ¿no? Es interesante todo este asunto, está ampliamente expuesto en lo que es el Plan Andinia, donde sí, evidentemente el judaísmo tiene el plan de asentarse en Patagonia, Argentina, y a convertir a los argentinos en los futuros palestinos, que van a estar defendiéndose contra la expansión del nuevo Estado sionista en Argentina. Es algo que puede ocurrir, porque el sionismo internacional tiene muchísimos recursos, está apoyado por el imperialismo inglés, el imperialismo norteamericano y el imperialismo ruso, y hasta posiblemente el imperialismo chino, porque lamentablemente
en todos estos imperios hay lobbies judíos que operan manejando grandes capitales, manejando los sistemas bancarios, etcétera. Entonces tienen el apoyo para lograrlo. Y por eso vamos a ver que durante todo este tiempo, ya han pasado más de 70 años, la ONU se la pasan por el rabo los israelíes, disculpen el exabrupto. Pueden sacar la resolución que quieran, pero se la pasan por el rabo. Los israelíes les valen madres porque simple y llanamente saben que tienen el control, el capital, el poder imperial de grandes como son Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra. Es decir, su dominio del pensamiento occidental es también total. La mayoría de los occidentales lamentablemente son sionistas. Son sionistas o porque adoran al Dios de Israel, porque creen que Israel es el pueblo elegido y confunden a esta masa de asesinos, asesinos oportunistas que cobran grandes indemnizaciones por el famoso Holocausto, y con eso se ha levantado el Estado de Israel. No es que sea un Estado moderno, etcétera. Alemania ha levantado ese Estado con las indemnizaciones que debe pagarle por el supuesto Holocausto de 6 millones de judíos, que es también la excusa en la cual se amparan para cometer los abusos que cometen contra los palestinos, ¿no? Ya vamos a hablar en otro conversatorio sobre el tema del Holocausto, que no ha existido, es una gran mentira, una gran impostura, no es negacionismo. Tenemos todas las pruebas materiales e históricas para comprobar fehacientemente que el Holocausto famoso nunca ocurrió. Entonces, todo un invento que está manchando la imagen pública de esa gran nación llamada Alemania. Qué pena que a costa de Alemania estos infames y desgraciados israelitas estén construyendo ese Estado trucho. No hay peor bajeza que esa, y se los digo ahorita. Pero bueno, hay un problema, ese sionismo psicológico de la gente. Aquí en Bolivia, ¿quiénes apoyan a Palestina? Muy pocos. Y lo que me llama la atención, la causa palestina está siendo utilizada como trampolín político por la pérfida izquierda que se ha formado aquí en Hispanoamérica. O sea, yo no tengo nada contra el ideólogo de izquierda honesto. Puede haberlo, puede existir una persona así. Pero los izquierdistas que hay en Bolivia son gente pérfida, baja, mentirosa, falsaria. Y esta gente hipócrita, porque son ateos, además es una ideología atea y materialista, estaban ahí, con Palestina. Nos hemos hecho presentes el día jueves, el día de ayer o el anteayer, el martes, en la Plaza del Estudiante, los nacionalistas, con el movimiento veganista, a apoyar a Palestina, y nos han atacado los comunistas que estaban acaparando la manifestación palestina. Eso no tiene nombre, es una vergüenza. Y además toda esa gente ignorante que no sabe ni joda y es sionista de mente, venían a gritarnos nazis de mierda. Váyanse nazis de mierda, a los nacionalistas bolivianos que estamos ahí y al movimiento veganista que estaba ahí. Entonces vean qué clase de gente es esta, burra, con el perdón de los pobres burros, porque los burritos son bien inteligentes. Estos, más inteligencia que un comunista de estos, ¿no? Zaparrastrosos que habían ahí en la Plaza de Estudiante, tiene una ameba. Una ameba es más inteligente que uno de esos. Y esa señorita, había una de las LGBTI o del feminismo radical que nos decía nazis de mierda ahí, y que movilizó a toda esa gente para golpearnos, para perseguirnos, y todavía insultarnos en las redes amenazándonos de muerte, que nos iban a colgar, como las famosas checas y la policía política soviética, que es la mayor genocida de la historia de la humanidad, que ha matado 60 millones de personas en Rusia y les han hecho tortura sin nombre, y los han matado de las formas más grotescas que ustedes puedan imaginar, en la película más gore. Entonces, esa gente ignorante es la que quiere agarrarse la causa palestina con fines políticos, y lo denunciamos aquí. Es gente sionista, es gente que no tiene las herramientas intelectuales necesarias
y la honestidad y el valor para decir soy nacionalista, soy boliviano, antes que comunista, ¿no? Gracias. Entonces, Edwin, lo denunciamos aquí. Muy mal. Es terrible esa realidad, ¿no? Que la izquierda se tenga que engrosar sus filas con la gente más baja que existe en la sociedad de cualquier país. Es una vergüenza. Ese método, además que la izquierda sembrando la inquina y la división siempre con su lucha de clases y sus estupideces, es lo que nos ha llevado a este sinsentido, donde no podemos unirnos para apoyar a Palestina, porque no pensamos como los de la izquierda, como Lenin, como Marx, como Stalin, los más grandes asesinos de la humanidad, con Trotsky y compañía. Entonces, por favor, hago esa denuncia ahora, aprovecho. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, se han pasado unos minutos, pero el licenciado Carlos también va a tener 8 minutos con 20 segundos, ese espacio para compensar, por favor. Y luego vamos a entrar al espacio tal vez de muy interesantes datos, nos va a faltar el tiempo, pero a ver, el licenciado Carlos Mier tiene también la réplica de lo que se ha comentado hasta ahora. Bueno, Edwin, tengo temor pasarme el tiempo, me hace notar, por favor. Claro, cómo no. El tema que ha tocado Pablo es muy importante, muy importante. Afirma que la Unión Soviética, ese régimen llamado comunista, ha sido uno de los más asesinos de la historia. Pero no se queda atrás el cristianismo. No nos olvidaremos qué hicieron los cristianos en la historia del mundo. Los cristianos han abanderado inclusive las mayores colonizaciones en nuestro territorio. ¿Ah? ¿Vamos a olvidar la Inquisición? ¿Vamos a olvidar la cantidad de muertes que con la Inquisición provocaron en Lima particularmente y en México? ¿Han visitado ustedes esos lugares donde tenían su palacio los sacerdotes para poder sentenciar a muerte a los nativos porque no creían en su religión? Es algo sabio, es algo noble que el Templo del Sol haya sido pisoteado con un templo cristiano. Si ustedes viajan al Cusco, van a ver el Templo del Sol como cimientos de un templo cristiano. Eso es sabiduría, eso es lógica, eso es humanidad. Es muy fácil calificar de que el comunismo es asesino, que el comunismo es sanguinario, que el comunismo es lo peor. Comunismo viene de comunidad. Podrán haber comunistas que han sido sanguinarios, que se han equivocado, que han actuado mal, no cabe duda. Pero también no podríamos eso eludir de los cristianos. ¿Ah? La mayoría de los que están detenidos en las cárceles de todo el mundo son cristianos. ¿Por qué? No son comunistas. Si haríamos una entrevista acá en el Panóptico de San Pedro, no más seguro que la mayoría es cristiana. ¿Y por qué? ¿Porque el cristianismo les orienta a eso? No creo. Lo que hay que entender, lo que hay que comprender, y ha de ser interesante un debate. ¿Ah? ¿Saben qué? El principal capitalista en todos los países del mundo es comunista. Y eso no lo entienden. Yo estoy seguro que Pablo debe ser comunista en su casa. Porque ¿qué quiere decir ser comunista? Que todos contribuyan todo lo que pueden con toda su capacidad y compartan lo que han conseguido en función de sus necesidades. Yo no creo que en su casa Pablo diga, no, aquí en la mesa, caramba, no tenemos que ser comunistas. No tenemos que compartir. Hay algunos que hablan de que el comunismo es igualdad. Eso no es cierto. Es a través de la desigualdad que se logra en ese sentido la igualdad entre los seres humanos.
La mamá mismo, al más comeloncito le da más. No les da por igual a todos. Compran las cosas necesarias que se quieren en función de las necesidades en un hogar. Dicen libre mercado. Yo no creo que con las esposas hagan libre mercado. Deben compartir con amor. Ahora, el proceso de socialización es una ley de la sociedad. Por favor. ¿Solo tienen derecho a comer, a tener riqueza los pocos? ¿Qué pasa con la mayoría? ¿Tiene que vivir en la miseria? Yo estoy de acuerdo con el liberalismo, en gran medida. Pero el liberalismo tiene que permitir crear capital socialista comunitario, es decir, capital del pueblo. ¿Por qué solo el capital va a ser propiedad privada? ¿Por qué los recursos del Estado tienen que utilizarse simplemente para fomentar el capital privado? Si los recursos del Estado pertenecen al pueblo, ¿por qué no crean capital para el pueblo? ¿Por qué no crean capital socialista comunitario? ¿No tiene derecho el pueblo de tener capital? ¿O el Estado nomás tiene que hacerse dueño de capital y los propietarios privados nomás tienen que hacerse dueños de capital? ¿Cuándo va a surgir el capital socialista? Nunca. Eso piensan. Eso piensa el que tiene una mentalidad simplemente privada. Pero necesariamente va a surgir un capital socialista comunitario que sea realmente del pueblo. Ahora podrán decir los capitalistas, ay, pero la corrupción. Pero si los capitalistas se mueven en medio de la corrupción es una ley de la mentalidad hasta del capitalista. Es muy difícil que exista un capitalista sin corrupción. Dentro del sistema capitalista precisamente es donde se ha desarrollado más la corrupción. Y de esos izquierdistas que habla y que en gran medida le doy la razón a Pablo, son izquierdistas educados por el capitalismo, por la mentalidad capitalista, que están desesperados de tener capital. Es cierto, tienes razón en eso, Pablo. Pero no puede surgir capital del pueblo. No podemos contribuir nosotros a que exista un capital que sea del pueblo, que sea administrado, que sea controlado, que aprendamos de los capitalistas a controlar la corrupción, porque el capitalista tiene que luchar contra la corrupción de otros, aunque no lucha contra su propia corrupción. ¿Verdad? Lo que hay que entender. ¿Cuándo va a surgir un capital del pueblo? Nunca. A ver qué hacen los capitalistas cuando surge un capital del pueblo. Nunca. ¿Por qué? Porque los capitalistas no van a permitir. Eso sería irónico. Los capitalistas dicen, la ley de la competencia, tiene que haber competencia. A ver que surja capital del pueblo y que compitan los capitalistas con el capital del pueblo, a ver si van a poderlo derrotar. Van a tener que recurrir a las armas, al engaño, a la corrupción que tienen en su cerebro para derrotar un capital del pueblo. ¿Ah? O sea, nunca, porque seguramente van a decir la corrupción, o sea, tener capital es ser corrupto. Por favor, tiene que emerger capital de las organizaciones sociales, del pueblo prácticamente. Y tengo seguridad, tengo seguridad
que eso se va a imponer. Hay que estudiar economía. Pablo dice, por ejemplo, y esto les recomendaría revisarlo a Pablo, a mí me ha gustado mucho de su intervención de Pablo, pero me gustaría que los revise. Los izquierdistas son los que definen la lucha de clases, los que provocan la lucha de clases, los que deciden la lucha de clases. Mentira. Antes que surja la izquierda ya había lucha de clases. Por favor. Antes de que surja el izquierdismo en Francia, en la Revolución Francesa, antes que surja el marxismo, ya hubo esclavismo. Ya luchaban amos contra esclavos. Por favor. Pues si es un poquito de historia. No es la izquierda ni el marxismo que ha creado la lucha de clases. Es la lucha de clases que ha creado al marxismo. Por favor, estudien un poco de historia. En el esclavismo ya había lucha de clases. Ya había luchas entre pobres y ricos. El rico lo podía matar cuando le daba la gana al pobre, porque era de su propiedad. Ahora el rico le puede dejar cuando quiera sin trabajo al pobre. Gracias. ¿No? Entonces es importante, para terminar entonces, creo que el debate con el más alto nivel tiene que darse. Vamos a entrar. Y eso va a ser muy importante. Gracias. Gracias, Carlos Mier. Bueno, vamos a dar algunas lecturas, mensajes que han llegado tanto en el Google Meet y también en las redes. Bueno, vamos a empezar por la página de Contraparte. Indica lo siguiente, a ver, el compatriota Jones Anx Morales. Saludos cordiales desde México, licenciado Pablo Adolfo. Verónica Sainz Arce dice, ja, Templo del Sol, interrogantes. Ahora acá en el chat dice el compatriota Roberto Escobar, Israel se llamaba Palestina antes, signos de interrogación. ¿Dónde queda eso de que no tenía territorio? Compatriota Círculo Caula, 119 millones de muertos por la utopía marxista. Ya son las cuestionantes. Le daremos también la palabra a Pablo y para así ya tienen las participaciones completas y entramos al espacio que es ya el debate. Pablo, tiene por favor sus 7 minutos voy a dar porque también se excedió el licenciado Mier 2 minutos. ¿Tiene? Ya, gracias. Bueno, es sano y realmente gratificante ver una persona de la izquierda dispuesta a debatir, dispuesta a abrir su mente para comprender ciertos fenómenos e intercambiar con un nacionalista como yo criterios, porque generalmente no es así, ¿no? Generalmente no es así. Hay desencuentros muy grandes generalmente y no se lleva a cabo nunca ese debate, ese intercambio de ideas, y más bien hay confrontación, etcétera. Entonces, es una cosa realmente extraordinaria la que está sucediendo en este debate. Voy a simplemente complementar bajo las palabras mismas del señor Mier estos 5 minutos, ¿ya? Primero, el capital del pueblo surgió y hizo frente al capital sionista internacional y al capitalismo mundial en la época de Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler logró crear ese capital del pueblo, su propia moneda libre y soberana, y competir internacionalmente y superar a las naciones capitalistas sionistas. Porque el capitalismo, hay que ser bien francos en esto, es sionista. Ha estado en manos de los banqueros judíos desde el siglo XIII. Estamos hablando de más de 700 años que los sionistas están en poder del modelo económico capitalista. Entonces, hay que abrirse un poco hacia el nacionalsocialismo. Por algo se llamaba nacionalsocialismo la teoría política, este sistema de pensamiento, esta cosmovisión germánica que tuvo su más alto esplendor con Adolfo Hitler. Entonces, lo que generalmente hace el comunista es negar a Hitler, negar al nacionalsocialismo,
de acusarlos de sionistas cuando ellos han combatido contra los judíos. Ese tipo de confusión hay en el comunismo mundial. Y es adrede porque lamentablemente el comunismo, que es una idea buena, ha sido utilizado por estos sionistas como un trampolín político. El comunismo en la Unión Soviética estaba condenado a fracasar porque los principales ideólogos de ese comunismo eran sionistas, odiadores del mundo occidental y de los goyim, de los no judíos. Estamos hablando desde Lenin, Trotsky, Kamenev, Sinoniev, estamos hablando de Kaganovich, estamos hablando de Beria, estamos hablando de Khrushchev, estamos hablando de los más grandes. O sea, el Politburo de la Unión Soviética estaba conformado por sionistas, criptosionistas. O sea, han mentido a la gente, decían que no eran sionistas, que no tenían origen israelí, hebreo, pero sí tenían origen hebreo, y su misión era destruir el mundo cristiano occidental, instaurar un comunismo, pero sionista, donde ellos son la élite. El superestado comunista estaría en su cúpula, conformado por los mismos judíos capitalistas que por eso mismo han financiado al comunismo de la URSS. Eso es lo que tienen que reconocer los comunistas, la gente de izquierda, para darse cuenta que ya no pueden apoyarse pues en esos modelos ideológicos foráneos y truchos como el de la Unión Soviética, que es absolutamente falso, ¿no? Que ha llevado al comunismo a la perdición porque lo ha hecho fracasar. Después de una supuesta gran victoria en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se sumió siempre en la miseria, en la desorganización, en la pobre administración, porque ya lo sabemos, en la cúpula estaban cerebros judíos, cerebros sionistas, ¿sí? Además, la sinarquía internacional misma, representada en sus altos buros, es lo que vamos a ver. Por eso Khrushchev viaja a Estados Unidos y es recibido como héroe por los sionistas, que están también encumbrados en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que le falta reconocer a la izquierda, y hay gente que lo ha reconocido, pero los han hecho a un lado. El asesor de Hugo Chávez Frías, Norberto Ceresole, el argentino, ha escrito un libro que se llama La falsificación de la realidad. Y nos da una clase magistral de lo que es el sionismo internacional y cómo se ha enquistado en el comunismo y cómo han creado, también en el mundo occidental, y han combatido a Alemania. Y él no es nazi, no lo pueden acusar de nazi, ni de pro-nazi, ni de nada de eso. Ha sido uno de los grandes ideólogos del peronismo de izquierda de la Argentina. ¿Y quiénes lo han asesinado? Agentes del Mossad, agentes israelíes. En Israel vamos a ver también ese fenómeno, cuando había la posibilidad de la paz, ¿no? El tratado de paz entre israelitas y palestinos y hacer dos estados, con Isaac Rabin. La misma ultraderecha ortodoxa israelí hace matar a Isaac Rabin. El mismo Mossad, el mismo Shin Bet están ahí metidos tras el atentado. Todo el mundo lo sabe, pero no se dan cuenta de lo que está sucediendo en Israel ahorita. Entonces, evidentemente, y con esto cierro, Edwin, hay muchos puntos de encuentro con idealistas comunistas o de izquierda, pero honestos, que estudian, que tienen experiencia y han visto los experimentos sociales de esa izquierda desbocada que está llena de oportunistas, que se agarran del discurso de Lenin, de Marx, se agarran del discurso de la narrativa a la que nos tienen acostumbrados los ideólogos de izquierda para encumbrarse en el poder y llenarse los bolsillos de plata. Eso, sin lugar a dudas, lo sabe muy bien el doctor Mier. Entonces, Edwin, esas son mis aclaraciones ahora. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, entramos ya a lo que es el espacio de las preguntas, de las cuestionantes, ¿no? Porque hay muchas. Por ejemplo, vamos a dar espacio a nuestros compatriotas que puedan preguntar el tema que estamos analizando el día de hoy, ¿no? Israel, Palestina, ¿a qué se debe? Porque hasta el día de hoy, bueno, hay muchos muertos oficialmente, ¿no? Pero sabemos que la información oficial es oficial.
tal vez son mucho más por el lado de Palestina. No, en ese contexto, por favor, estimados compatriotas, pueden hacer sus respectivas consultas, pero antes, hay una consulta vía de mensaje, voy a dar lectura y quien gusta puede responder. Las respuestas a 3 minutos como máximo, por favor, para que exista dinamicidad. A ver, dice el compatriota Matías Carlos Beiza Catalán. Hola, saludos desde Chile. ¿Cuáles son los valores espirituales del comunismo? Si, al igual que el liberalismo, es meramente materialista, ¿dónde queda la grandeza de Occidente? ¿Dónde queda un Platón, un Aristóteles o un Nietzsche en la mentalidad comunista? Por otra parte, ¿no queda el individuo desarraigado de su propio pensamiento? Porque creo yo que la patria y la tierra conforman la singularidad del pensamiento de cada raza. Es una consulta del compatriota Matías Carlos. Tal vez, dirigida al licenciado Carlos, 3 minutos como máximo, por favor. Ya, gracias. Comunismo viene de comunidad. Se llamaban comunismo en otros países alejados. En nuestro país entendemos que eso es comunidad. Y comunidad es simplemente preocuparse por cada uno de los seres humanos que convive dentro de la comunidad. Se hace una crítica al comunismo. Se menciona lo que ha pasado en la Unión Soviética, lo que pudo haber pasado en Cuba, en otros países comunistas. Pero, ¿qué pasó en el capitalismo? ¿Cuántos murieron durante las dictaduras de capitalistas? Está cercano en la memoria. Yo personalmente he visto los asesinatos que se cometió durante la dictadura de Banzer. Bastante jovencito. He visto los asesinatos que se cometió durante la dictadura de Bush, aunque duró demasiado poco. A mi lado mataron a un gran pensador, a un gran hombre. Como no había otro en Bolivia, creo. Se llamaba Néctar Viris. Ahí lo mataron. Y después de matarlo todavía me dicen, era no un gran pensador este tipo. Nos ha impresionado también a nosotros, los asesinos. ¿Ah? ¿No está cercano el gobierno de Áñez? Con muertes, con asesinatos. El capitalismo ha hecho maravillas. Caramba, cierto. Pero las maravillas las ha hecho para ellos, para los mismos capitalistas. En cambio, para el pueblo, para los trabajadores, caramba, miseria, y si se niegan, no, palo, era palo, durante Natush Bush especialmente. Parecían bates de béisbol lo que manejaban. Y si se los veían, nos golpeaban en la cabeza. No había que ni mirarlos. El capitalismo se preocupa, los ricos capitalistas se preocupan de la gente. No han hecho barbaridad en la historia. ¿Ah? Hay que felicitarlos. Hay que escribir obras, caramba, de halago a los grandes capitalistas. Gracias. Bueno, está bien, Edwin. Adelante. Gracias, Carlos. Por los 3 minutos, por favor. ¿Quién gusta consultar, por favor? Bueno, la pregunta es para ambos, ¿no? Tanto para el licenciado Pablo Santa Cruz como para Carlos. Haciendo un balance, ese es el problema del comunismo que existe. O sea, hay un comunismo idealista, del que nos está hablando el señor Mier. Pero el comunismo que ha aterrizado y se ha hecho realidad es diferente. ¿Y cuál es el capitalismo en la realidad, Pablo? El capitalismo en la realidad es el capitalismo sionista. Ahí está. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está depredando el mundo, evidentemente. Evidentemente está depredando el mundo.
Y lo que hemos hablado, ¿no? En un momento dado, usted digo, ¿qué pasa si surge capital del pueblo? No van a permitir y van a destruirlo los capitalistas sionistas, y es lo que han hecho con Alemania de Hitler, la han destruido. Entonces hay que ver ese fenómeno bien, porque ahí están las claves, y por eso es la gran propaganda del sistema para satanizar a Hitler y al nacionalsocialismo, y en esa trampa caen las mentes débiles de muchos comunistas. Me da pena, porque ahí podrían encontrar las claves del verdadero socialismo, ¿no? Hitler hizo el verdadero socialismo, aunque les duela a los comunistas. Hitler hizo el verdadero socialismo, hizo realidad el sueño de una Alemania grande para todo el pueblo. De comer ratas, los alemanes más pobres pasaron a viajar en transatlánticos con caviar, con esa plata del pueblo, con la plata, el capital del pueblo que hizo Hitler. Pero bueno, es otro tema. Es muy difícil que los comunistas dogmáticos, fanáticos de Marx, de Lenin y sionistas a ultranza acepten eso. Es muy difícil, pero, en fin, puede haber un milagro. Puede haber el milagro de que les dé, la divina providencia les dé una lucidez algún día para darse cuenta del error en el que han caído, porque el que está manejando el comunismo ahorita y la idea y las ideas socialistas y comunistas son los judíos, son sus ideólogos. Por ejemplo, vean lo que han convertido el comunismo ahora, ¿no? Que es una lucha por el género, la ideología de género, una lucha de clases dentro de la familia, ¿sí? Llevar a la confusión a jóvenes y niños con ese tema, el tema del aborto, el tema del progresismo, el tema del ambientalismo, es lo que está tomando ahora el comunismo para enfrentar otra vez en el núcleo familiar a la gente y destruir lo poco que queda de comunicación entre prójimos para poder organizarnos contra el capitalismo judío. Por eso vean por qué los judíos tenían que controlar el comunismo. Y ese es el peor problema del comunismo, don Mier, ¿sí? El peor problema del comunismo es que no tiene nociones espirituales, ¿no? Se quedaron con eso de que la religión, entre comillas, es el opio del pueblo, y se olvidaron de que la espiritualidad y los valores eternos, inmutables, son importantes en una persona. La honestidad, no mentir, ¿sí? No hacer daño al prójimo, ¿sí? Tener un espíritu de empatía y colaboración. Eso no tiene el comunista promedio de hoy. El comunista promedio de hoy solo utiliza el comunismo como discurso político para subir a algún puesto gubernamental y llenarse los bolsillos de plata. Gracias, Pablo. Eso es. Entonces, contesto yo a la pregunta. Les falta espiritualidad a los comunistas. Gracias. Un poco, por favor, les rogaría retornar un poco al tema. No se olviden que es Palestina e Israel. No, es muy interesante tocar porque también es parte de lo que ha sido la formación. Pero, por favor, ¿no? Palestina e Israel, los problemas, podemos, por ejemplo, ver antes de la era de Cristo, después de la era de Cristo, coyunturalmente, qué está pasando, ¿no? Entonces, por favor, un poquito retornemos al tema que se ha enfocado. ¿Alguien quiere consultar, por favor? Tal vez Grover, algún compatriota. Marvel. Bueno. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Grover. Nada, solamente yo respeto, muy buenas noches ante todo, muchísimas gracias Edwin. Respeto todos los ideales aquí de nuestros ponentes o los que están exponiendo sus puntos de vista. Yo al menos he tomado o he consumido la leche y miel del capitalismo y creo que no me agradaría realmente que mi país sea comunista y no estamos en esa posición. Algunos idealistas están queriendo llevar a eso, pero no creo que lleguemos porque esto se va a poner muy duro. Bueno, yendo al tema de Israel y Palestina,
Yo al menos he trabajado por esa parte. Bueno, conozco bien lo que es las fronteras con Siria, Turquía y demás países, países árabes. He visto que en esos países hay extremismos radicales, muy radicales, como hablaba aquí Pablo, de lo que es el sionismo, lo que es la religión ortodoxa. Y también por el otro lado está lo que es los palestinos, ¿no? Lo que es la yihad islámica, ellos están, están como todo revolucionario, están siempre ligadas a lo que es el terrorismo, al extremismo radical y demás. Por ejemplo, los palestinos, la yihad islámica de los palestinos está ligada a lo que es Hezbollah, a los que financian a lo que es el terrorismo en la franja de Gaza y demás países a nivel mundial, ¿no? Incluso hay Hezbollah aquí en Venezuela y en Argentina. Entonces, creo que son extremismos radicales que nunca van a vivir en paz. Es como si tuviésemos aquí en nuestro país, bueno, tenemos en nuestro país radicales comunistas, ideologizadores del terrorismo revolucionario y también extremistas radicales de derecha. No tanto, pero tenemos. Eso sería mi punto de vista. Gracias, estimado Glover. Quisieran responder, por favor, a Glover, Pablo o el licenciado Mier. Bueno, evidentemente, ¿qué es ser capitalista? Es soñar con la riqueza, es tratar de acumular riquezas, tratar de acumular capital para sí. Ese es su propósito, ese es su objetivo. Ahora, que haya izquierdistas, que haya comunistas con esa mentalidad, no cabe duda. Se ponen, él dice, Pablo dijo bien claramente, son comunistas falsos. Son comunistas de lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué son de lo peor? Porque tienen pues mentalidad capitalista. Porque tienen mentalidad de acumulación de riqueza para ellos. Que van a hacer lo que sea, bajo el nombre de ser socialistas, comunistas, izquierdistas. Van a tratar de acumular capital a como dé lugar. Por ejemplo, se dice que Murillo se fue con mucho dinero del país. Entonces lo calificaremos de comunista. Ah, ha sido un comunista que se llevó plata. ¿Ah? Ahora, si no se llevó, bueno, pero se llevaron otros. Y esos eran comunistas. ¡Qué lindo! ¿Ah? Esos comunistas que tienen esa mentalidad de acumulación de riqueza para sí, de tener capital, llevar a otro país, etcétera, no son más que tienen mentalidad capitalista. Y para relacionar con el tema que estamos tratando hoy, precisamente, no es el comunismo internacional, es el que está destruyendo Palestina, el que está asesinando, saqueando. Es el capitalismo sionista, dice Pablo. Estoy de acuerdo con él. Pero es el capitalismo, es la mentalidad capitalista la que está realizando esa guerra. Y no es el comunismo. ¿Ah? Que quede claro, en el tema que estamos tratando hoy, son los capitalistas y calificados por Pablo como sionistas, la causa fundamental de toda esa masacre que se está sufriendo allá. ¿Ya? Entonces, que quede claro. Creo que es una conclusión de nuestro debate, de nuestro encuentro. Son con mentalidad capitalista los que están realizando la masacre. No son comunistas. Que quede bien clarito. Tenemos que ser conscientes, ¿no? De la que la masacre que está sufriendo Palestina es del imperio capitalista
y colaborado por Pablo, sionista. Una conclusión. Otra conclusión. No basta tener religiones para predicar el amor, la igualdad, el cariño entre los seres humanos. Los que están enfrentados en Gaza, los que están destruyendo Palestina, son guiados por su Dios. Dios lleno de amor, de prédica de justicia. Están utilizando esos principios para matar. Gracias. Ya, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar a las... Conclusión, Edwin, otra conclusión. Y me parece interesante por los comentarios que están saliendo, que Sí, me salen aquí. Importante, hay que reconocer esto. El capitalismo, como el comunismo, están en manos de judíos. Por eso el comunismo tampoco hace nada por ayudar a Palestina. No hacen nada. Los rusos, por ejemplo, Putin se hace de la vista gorda y se baja los pantalones ante Israel. ¿Sí Pero o no es comunista Putin, pues. Pero viene de esa cultura. Pero no viene de es esa comunista. cultura. No lo es, pero lo fue. Cuando estaba en la KGB en sus tiempos. Puede ser que lo fue. Esas veces no es eso. El problema del comunismo es que ha sido infiltrado por los judíos sionistas. De acuerdo. Utilizado por los judíos sionistas. Y ese es el gran problema, o sea, estamos de acuerdo, es el capitalismo israelí judío que está matando a los pobres palestinos, pero con el consentimiento y además solapada actitud internacional, que de boca para afuera dicen Palestina, pero no hacen nada por los palestinos. Entonces, tenemos que reconocer que debemos librarnos de esa dualidad capitalismo-comunismo. Por eso nosotros hemos fundado una tercera posición, ni izquierda ni derecha, ni comunismo ni capitalismo, fuera de ese sistema totalmente, ¿no? Algunos llaman esa postura nacionalista, algunos, pero también el nacionalismo ha sido infiltrado por sionistas. Vean cómo los sionistas, cómo el sionismo infiltra todo y lo arruina todo. Entonces tampoco somos un nacionalismo porque puede ser infiltrado. Y por eso hemos creado esta cuarta posición, esta tercera posición que se llama movimiento veganista metapolítico. Para que no nos mezclen con esta dualidad ni centralidad, ¿no? Comunismo, capitalismo, centrocomunismo, centroderechismo. Es lo mismo. Un liberal capitalista es un comunista a medias. Hace su dictadura del proletariado con su capital. En cambio, los comunistas del otro lado se fingen propietarios, se agarran el Estado y cometen los peores abusos que uno puede imaginar y también se llenan de fortunas incalculables. Fidel Castro, un dictador desalmado que ha matado 50,000 cubanos, ha mandado a fusilar. ¿Quién dice que es un genocida? ¿Quién le ha hecho juicio a ese desgraciado? Nadie, nadie, amparado como comunista. El Che Guevara lo ha engañado al Che Guevara, ha dejado que lo agarren y lo maten aquí en Bolivia. Y ese desgraciado es tenido como ídolo por Maduro, por esta nueva izquierda boliviana con falta de luces para crear un verdadero socialismo andino. No tienen ese conocimiento ni los valores. Es el problema. Entonces estamos hablando de que es falta de preparación espiritual de los comunistas. Los capitalistas, se entiende, solo les interesa la materia. Punto. Pero también los comunistas, su Dios es la materia. Ese es el problema del comunismo también. Y por eso, cuando colapsa la Unión Soviética, nunca se había visto tanta avidez por el capitalismo como los antiguos comunistas de la URSS. Ahora miren lo que es la URSS, lleno de capitalistas. Ahí habían estado escondidos todos los grandes capitalistas del mundo. Entonces,
tenemos que librarnos de esas dualidades, Edwin, y de esos viejos sistemas de pensamiento y de ese adoctrinamiento izquierda, derecha, centro y la política tradicional. Gracias. Bueno, pasaremos a dar lectura a los mensajes, que también es muy necesario en los compatriotas. Dardo Fortunato Calcina, buenas noches, caballeros, dice, ¿no? Estefanía Vulcano Ulaco, totalmente el comunismo le falta espíritu. Estefanía Vulcano Ulaco, el comunismo le falta honor y lealtad, son todos mentirosos y corruptos. Estefanía Vulcano Ulaco, el nacionalismo, el pueblo, viven como reyes, todos, no reina y divide como lo hace el comunista. El comunismo reina y divide y arma guerras, se roba todo el pueblo. El compatriota Juan Josúa, el curso está súper lleno, qué bien profesor, esa es la idea. Dardo Fortunato Calcina Medina, sí, camaradas, y también hay que entender y decir que los ideólogos del judeocomunismo son los mentirosos, igual que los judeocristianos o judeoliberales, o judeo, lo que son puros mentirosos, sus seguidores son simplemente virias, perdidos en la confusión generada por la sinarquía internacional. El compatriota Aldo Aguilar, los sionistas manejan ambos bandos, al capitalista y al comunismo. El compatriota Dardo Fortunato Calcina, claro, totalmente, y hay muchas más dualidades que manejan, hay muchas más, dice. El círculo Caula, el comunismo internacional está en manos de judíos. El compatriota Dardo Fortunato Calcina, Israel es solo un instrumento fundamental para la sinarquía internacional como todos los pseudoestados, nación como los estados judíos de Norteamérica. A ver, bueno, son las consultas. Brevemente para poder responder a cuál de las preguntas, por favor. Bueno, me gustó eso de los estados judíos de Norteamérica, es verdad. Vean a Trump, de derecha, bajándose los pantalones a los sionistas, el Trump. Y vean al Biden, de izquierda, bajándose los pantalones a los sionistas. Ahí está, claro, la dualidad al final conduce a que el pueblo elegido haga su gobierno mundial y haga lo que le dé la gana con la humanidad. Entonces queda la potencia China. Dicen que China se está volviendo en el nuevo pueblo elegido. Van a desplazar a los judíos y los judíos por eso están susceptibles. Y ya quieren su mesianismo y el fin del mundo ya, porque se les está yendo el tren. Y la China está acaparándolo todo. Entonces es bien interesante lo que se está viniendo para el mundo, señores. Y bueno, contesto las inquietudes de la gente que he notado aquí muy bien orientada, ¿no? Dicen, judío comunista, judío capitalista, judío liberal, judío cristiano. Todos al final son sionistas, judíos psicológicos. Y por eso vamos a ver al pueblo palestino tan solo en su lucha contra los sionistas. Tan solo el pueblo palestino, increíble. Es que si todos son sionistas, pucha, qué reflexión más interesante. Todos habían sido sionistas, todos habían sido sinárquicos, todos se bajan el pantalón ante el Dios de Israel, todos le tienen miedo a Jehová. Ahí está. Qué importante la religión, ¿no? Cómo con el Dios Jehová y su monoteísmo han conquistado el mundo. Pucha, realmente para reflexionar, Edwin, qué paliza nos han dado psicológicamente los sinarcas. Y lo vamos a seguir permitiendo, es la pregunta. Gracias, Pablo. Antes de que, bueno, pasemos también a las cuestionantes al licenciado Amier, han llegado otros mensajes que es necesario que demos lectura. El compatriota Anthony Luque indica lo siguiente: saludos desde el Perú. Si Israel tiene éxito en su propósito es Palestina, ¿qué podemos esperar para nuestros países? Qué interesante pregunta. A ver, Roberto Escobar, Biden de izquierda, qué estupidez. Roberto Escobar, las especulaciones sin fundamento son simplemente procapitalistas, nadie dice nada sobre el capitalismo. A ver, licenciado Carlos Mier.
Sí, en parte tienes razón en el último mensaje. A toda insistencia se ha empezado a reconocer que el capitalismo prácticamente ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño, a pesar de muchos logros. El capitalismo ha creado maravillas en el mundo, pero generalmente bajo el dominio de los capitalistas, manteniéndose ellos como patrones y dejando en la miseria a las multitudes. Ahí está el capitalismo. Ahora, del socialismo, ¿qué se critica? Antes de ir a la crítica, me ha gustado una expresión de Pablo, ¿no? Que ni siquiera han pensado en el socialismo de nuestras comunidades. Interesante expresión. Eso quiere decir que hay posibilidad de un socialismo en función de nuestras comunidades. Signos de interrogación, hay que preguntarse. Del socialismo se ha hablado de que tiene muchas virtudes, pero generalmente en la realidad los llamados comunistas han hecho mucho daño. Pero lo interesante es que se reconoce que ideológicamente el socialismo plantea muchas virtudes. Sin embargo, luego se dice que el comunismo no tiene espíritu, ¿no? Que Dios es la materia. Eso hay que revisarlo. No existe Dios, ni la materia es Dios. Por favor. Dios simplemente no ha existido, porque no puede existir espíritu, inteligencia, sin materia. Es un absurdo lo que sostienen las religiones. ¿Cómo afirmar que primero es la idea, que primero es la inteligencia, que la inteligencia ha creado la materia? O sea que la inteligencia, la idea había existido antes, sin cerebros. ¿Puede haber inteligencia e idea sin cerebro? Por favor, ¿qué es eso de pensar que puede haber una inteligencia en el vacío, creador de toda la existencia, creador de la materia? Eso es un absurdo. Ahora, negar que los hombres tenemos espíritu. Por favor. El espíritu existe solo en los hombres, porque solo puede haber espíritu donde hay cerebro. Yo no conozco, ¿verdad?, otros cerebros humanos que tengan espíritu. Puede haber. Pero el cerebro tiene, los capitalistas tienen espíritu. Los socialistas también tienen espíritu. Claro que son espíritus. Yo creo que va a ser interesante. Por ejemplo, fruto de esto surge algunas temáticas que podría Edwin quizás canalizarlas. Por ejemplo, debatir si hay posibilidad de un capitalismo o un capital del pueblo, o no, si no sería necesario, si no sería importante para resolver los problemas de toda la colectividad. ¿Por qué el capital tiene que ser propiedad de unos cuantos? Gracias. No, uno. Y el otro tema, para pensarlo, muy interesante. Se habla de que la religión es por así decir, la solución. En verdad, la religión ha sido un verdadero opio. Y sigue siendo un opio. No los deja pensar a muchos. Nos hace soñar en otros mundos. O en otro mundo que no existe siquiera. Sería muy interesante debatir en este programa, tal vez con Pablo, sería muy interesante, ¿no? Si realmente el ser humano tiene que ser materialista o tiene que ser idealista. Bien, es un problema de interpretación. Por eso, ¿no? Sería interesante. El tema de Dios es un tema de interpretación. Podemos dialogarlo. En vez de hablar de Dios, entre comillas, podemos hablar, por ejemplo, de una inteligencia superior extraterrestre. Material. Que usa sí, material. Material.
viviendo en otra dimensión donde la materia es totalmente diferente. Puede ser. Que maneja Pero eso el plano inferior. Y pero eso es imaginarse. Pero eso es imaginarse. Porque no lo va a poder comprobar. Los rusos se están acercando a esos espacios. Pero eso no es Dios. Los rusos ese contacto con esa inteligencia superior. Claro, puede haber inteligencia superior, pero eso no es Dios. Pero es lo que el hombre llama Dios. Pero no, pues usted es hombre. No, yo soy hombre, yo no le llamo Dios. El problema, mi estimado don Carlos Mier, es que el hombre llama a Dios a lo que no puede explicar. Entonces hay que reconocer que ni usted ni nadie puede explicar lo que es Dios. Por eso se llama Dios. Claro, es que no se puede explicar lo que no existe, pues, Pablo. No. Solamente se puede explicar lo que conoce, lo que existe. No va a poder explicar lo que no existe. No vamos a poder crear un socialismo de andino si no entendemos y comprendemos lo que es Viracocha o la Pachamama. Son deidades, dioses. No podemos negar y decir que no son dioses y no existen. Y que la Pachamama es materia y Viracocha es materia. No, son símbolos extraordinarios. De acuerdo. De acuerdo, son símbolos extraordinarios. Usted no puede negar la metafísica porque no la pueda tocar. No puede negarlo. Mire cómo los judíos han dominado el mundo con su idea de Dios hebreo, Jehová. De acuerdo. Entonces hay que comprender, pues. Pero no existe la metafísica, existe. O sea, aunque usted no la pueda oler, tocar, existe. El alma humana no está en el cerebro. El alma humana existe, aunque usted no la pueda tocar, percibir, y no puede decir que no existe. O sea que el alma humana no depende del cerebro. Para nada. El cuerpo ¿qué es alma? físico, para nada. ¿Qué es alma? ¿Qué es alma? Es algo, es una materia sutil, mi estimado. ¿Cómo que materia? El alma no es materia, es espíritu. Los rusos han comprobado que hay un cuerpo astral, que existe un cuerpo sutil del hombre, energético. No, existen muchos cuerpos astrales. Bueno, entonces... No quiere decir que ese cuerpo sea espiritual, que sea puro espíritu. Pero es metafísico, don Mier, no le estoy diciendo que es el espíritu, le estoy diciendo que es metafísico. Claro, si es metafísico es producto. No puede negar la metafísica, no puede negar el simbolismo, el poder del símbolo. Pero eso es su mente, es la mente que elabora pues ese símbolo. Por eso ese símbolo es nuestro cerebro que elabora. Eso no quiere decir que allá afuera exista. Está bien. Claro, hay un alma colectiva. Gracias. Una persona, y esto lo digo claramente, don Mier, es diferente cuando está como individuo a como está en masa o comunidad. De acuerdo. Un hombre, por ejemplo, en un estadio de fútbol donde empieza una efervescencia, es contagiado por esa alma colectiva. De acuerdo. Esa alma colectiva que utiliza el anarquista para también agarrar a los incautos y agarrar a las sociedades o a las colectividades y llevarlas hacia la anarquía, es una técnica del comunismo muy utilizada, donde se utiliza un alma colectiva. Entonces, estamos hablando en otros términos. Lo que pasa es que usted quiere tocar a Dios como si Dios fuera una mesa o como si Dios fuera una computadora o un celular o cuerpo físico, y no lo es. O sea, ¿qué existe? Tocar. Pero por supuesto. Para usted existe Dios. Vea el poder del Dios hebreo que está haciendo que conquisten el mundo. No es pues el Dios hebreo, es el capital sionista el que está haciendo el milagro ahí. ¿Quién está pues detrás del capital sionista? Gracias. Pregúntese, don Mier. No, Edu, pregúntese, don Carlos Mier. Detrás del capitalista de Wall Street, ¿quién está? Capitalistas, pues. No está un Dios. No, el rabino. No es un Dios. El padre de Carlos Marx era rabino, judío. Ya. De acuerdo. Detrás del rabino, ¿quién está pues detrás del rabino? No por eso Carlos Marx creía en Dios. Bueno, ¿quién está Marx no creía. ¿Quién está detrás del rabino? Del dólar, de Wall Street, del sionismo, del judío. El Dios hebreo. No hay el Dios.
perdóneme. Dios hebreo. Compañeros y Sí. compatriotas, vamos a... Los dioses. Para terminar, Edwin, esto es Concha. causa para un nuevo debate, por eso, Edwin, ¿no? Creo Compatriotas, que ya queremos debatir. sí, vamos a... esta Carlos mesa- Mier, mire, Edwin, para terminar, don Carlos Mier, ¿qué es el honor? Don Carlos Mier, ¿qué es el Es una cualidad psíquica, fruto de un comportamiento material, ¿En qué? No. ¿En qué consiste? necesariamente. ¿Qué es el honor? Eso no es el honor. Necesariamente es fruto de un comportamiento material. Usted tiene que hacer algo para tener esa cualidad psíquica que se le atribuye de honor. ¿Qué es? Pero el honor. Por eso una cualidad psíquica. ¿Pero qué es esa cualidad psíquica? Una El odio cualidad, también es una cualidad vayamos, psíquica. entonces clarifiquemos esa cualidad psíquica. Es una cualidad psíquica que necesariamente caracteriza un comportamiento correcto del ser humano. ¿Ya? Un comportamiento correcto del ser humano. Por eso va a tener honor. Muy bien. Es decir, pero es una El cualidad honor, psíquica, entonces, para ustedes hacer lo correcto. necesariamente. Excelente. Si no, no tiene honor. Ya, ese honor usted no lo puede tocar. No es metafísico. No tiene materia, es inmaterial. No, es material. Es un No valor. le voy a decir que es metafísico. material. Es que Es usted un no valor diferencia entre materia y material. Al decirme no es material, está queriendo decirme que no es materia. Correcto. Pero por favor, la inteligencia no es Tampoco materia, pero es Correcto. material. Entonces, existe ¿Por qué algo es material? que Un no es material. momentito. ¿Por No qué es es material, material la pero es materia. inteligencia? Gracias, compatriotas. Precisamente el no es material. sufijo al quiere decir que está en relación a la materia, que depende de la materia. No puede haber inteligencia sin materia. Por eso la inteligencia es material, pero no es materia. No, usted no la puede ver si no tiene materia, si no está conformada en una forma material. No. Eso es otra cosa. No, Sí. para que exista no siempre hay que verlo. Gracias, compatriotas, gracias. Miren, Pero gracias. ahí se está contradiciendo, pues entonces No. la inteligencia Es no que- necesita tener es que una usted se está contraparte limitando. material. Usted se está limitando al conocimiento sensorial, se está olvidando del conocimiento racional. No, ustedes están Para conocer no tratando siempre tiene que de ser materia. racionalizar lo que Por no favor. se puede racionalizar. Gracias. No se puede racionalizar. Ya, lo Edwin. material. Vamos, Carlos. Los Estoy medios. de acuerdo, Edwin. Les rogaría, por favor, mire, ya ha surgido un tema para la próxima semana, o de aquí a 2 semanas, vamos a tocar el tema de lo que es el materialismo o el idealismo. Me parece muy interesante, ¿no? Pero, por favor, tenemos 10 minutos más, aprovecharemos al máximo. Enseguida le voy a dar la palabra a Marvel, estaba alzando la mano, pero quisiera dar lectura también a los compatriotas. El compatriota Matías Carlos Beiza Catalán. ¿Hasta qué punto el conflicto palestino-Israel es una cuestión racial? Y otra pregunta, ¿cuál es la solución para ustedes sobre el conflicto Israel-Palestina? Qué interesante esa pregunta, ¿no? Entonces a ambos les dejo, pero vamos a seguir leyendo. Dardo Fortunato Calcina Medina. Exacto, Biden no es de izquierda o marxista, simplemente toma el papel de inclinarse a esas posturas para generar la grieta o el divide y reinarás que impera en todo el mundo. Ya se dijo que el capitalismo que impera es judeo-capitalista. Roberto Escobar. Biden es capitalista, es decir, Biden es un millonario de los Estados Unidos, un explotador de seres humanos. Grover Kolke. Señor Mier, sueña con un capital comunal, eso es un sueño. Eso nunca pasará porque Bolivia está podrido de odio, rencor, resentimiento, división, ya que los marxistas envenenaron al pueblo en contra de los que pensamos diferente. Dardo Fortunato Calcina Medina. Biden sería como el, perdón la expresión, pero lo voy a decir, ¿no? Como el pelotudo de Aborto Fernández en Argentina, y Trump es como pelotudo de Mauricio Macri. Luego en Argentina, dice. María del Carmen Bozos Ríos. Profesor Carlos, yo apoyo sus ideas, es usted una persona única.
Matías Carlos Beiza Catalán. ¿Qué debemos hacer los latinoamericanos para contrarrestar el imperialismo sionista? Miren, qué interesantes preguntas están saliendo. Nuevamente, Dardo Fortunato Calcina. El señor Carlos Mier no sabe qué es alma, psiqui o cuerpo es materia. Juan Josúa, que este es un grupo de estudios o puros changos tratando de insultar al más. Bueno, a ver, hay que aclarar. Me están llamando chango a Pablo. A ver, aquí hay otra consulta en la página de Facebook del señor Tito Ibsen. Dice, idealismo, materialismo, ridículo. No sabía que habían palestinos aquí, ni por qué votamos por ellos en las Naciones Unidas. Si no tenemos vínculos, un rato, por favor, si no tenemos, un ratito, es que es pequeño. Un rato, es largo un ratito, por favor. A ver, si no tenemos vínculos consanguíneos ni geopolíticos con ellos, no nos compran ni venden ni un alfiler y fueron nación de luchadores, desaparecida aún por los romanos, cuya nación filistea desde el siglo XII a.C. fue pagana y condenada como expresa, más los presos están fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. A causa del día que viene para la destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y Sidón, todo aliado que les quede todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, el resto de la costa de Caftor. Jeremías 47.4. Habitará en Asdod un extranjero, porque fin a la soberbia de filisteos. Bueno, son proverbios de la Biblia, ¿no? A ver, tenemos 5 minutos. Les rogaría 2 minutos y medio, por favor. Pero antes, perdón, Marvel tiene una pregunta, mil disculpas. Marvel, ¿puede consultar, por favor? Mil disculpas. En realidad no es consulta, lo que pasa, había mucho más, pero eso es puntual, muy puntual. 3.800 años antes de Cristo, ya se habla de la ciudad de Ur, donde nació Abraham. Y bueno, quien cree en la Biblia cree, y quien no cree, no lo cree, tendrá sus razones, porque ya hacia 1270 a.C., los descendientes de Abraham, con las 12 tribus de Israel, conquistan parcialmente Canaán. Entonces sí tenían tierra, porque la conquistaron. Las conquistas de tierra son como el caso nuestro con Chile, que ahora tienen el litoral boliviano. Entonces que no digan que no tenían tierra. Bueno, eso es lo que dice bíblicamente y todo lo que se puede ver en historia. Además, durante años, siglos fueron perseguidos los judíos, no solamente en Israel o Palestina, sino en muchos otros países. Y no estoy hablando precisamente de Hitler, mucho más antes. Algo que no se tomó en cuenta eso. Pero hay más. Vamos a hablar unos segundos de Yasser Arafat, un ingeniero nacido en Kuwait a finales de 1950, que fundó Al-Fatah, un acrónimo inverso árabe del Movimiento de Liberación Palestina. Y sabe que este señor que luchó tanto, y luchó con secuestros, con terrorismo, asesinatos, como lo hacen también muchas veces los israelíes, en 1988, no antes, reconoció el Estado israelí. Hicieron un acuerdo. Bueno, pero pasando a otro puntito, no voy a hablar más de esto porque la verdad es que hay mucho más, nos hemos entreverado en 3, 4 temas. Yo creo que había que desglosar mucho más esto, con más detalle, el problema palestino-israelí. Porque si bien resulta de que ahora se habla y dice Israel está apoyado por el sionismo, ¿y por qué está apoyado el pobre Palestina? ¿No tiene apoyo? En menos de una hora, 130 cohetes superpoderosos que bombardearon ahora último a Israel.
¿De dónde sacó los cohetes? No son fuegos artificiales, valen millones. Y bueno, como bien decía Pablo y Carlos, es verdad que todo esto pues está financiado por las grandes potencias que están dedicadas también al armamentismo. Y entre esas potencias Estados Unidos, Rusia, España y otros países más. Pero bien, dejando ese tema, hay algo que voy a señalar. Don Carlos Mier dijo de que los asesinatos cometidos por la expresidenta Áñez han demostrado que están en juicio, están recabando información, supuestos será, ¿sí? Porque no hay que olvidar que quienes gritaban guerra civil, quienes hicieron volar varias pasarelas, Áñez, no creo que lo hizo. ¿A quienes encontraron con granadas y gran cantidad de dinero? ¿Gente de Áñez? No. Y más aún todavía, ¿quiénes se disfrazaban pues de cholitas para el enfrentamiento? ¿Gente de Áñez? No. Entonces yo creo que es apresurado decir los asesinatos o golpe de Estado, porque si no tendríamos que revisar, y no lo hemos hecho los 14 años de gobierno de Evo Morales. Bueno, y finalmente una contradicción que encuentro con don Carlos. Cuando Pablo dice el alma es astral, es algo que no se lo ve, y sin embargo Carlos dice contradictoriamente, no solo el alma es astral, hay varios cuerpos astrales. ¿Cómo lo sabe si nunca los he visto? No es necesario ver. Gracias, Marvel. A ver, podemos responder a varias preguntas que han ido dándose. Brevemente, por favor, a un minuto, las respuestas textuales. A ver, empezaremos con Carlos. Bueno, un minuto es responder todo a Marvel, está medio grave. Simplemente clarificar, ¿no? Quizás algo puntual que nos afecta mucho. Se habla de las muertes de Sacaba y Sencata. Se han visto los entierros, se han visto muertos, se ha comprobado esos muertos, ¿no? ¿A qué se deben esos muertos? ¿Habrán sido sus propios familiares los que los mataron? ¿Habrán sido sus compañeros ahí que los mataron? Yo creo que ha habido asesinato, ¿no? Y ha sido legalizado. Bueno, suficiente para responderle. Y eso está en proceso, ¿no? Está en proceso. Ahora, eso de astral. Astral no quiere decir que no exista. Astral es un relativo de astros. ¿Verdad? Astral no quiere decir en el más allá del universo, donde no existe la materia. Astral es de astros. Decir que es astral, que está allá, donde hay astros. Ahora, que yo diga que el alma es material, es material. ¿Por qué es material? Porque depende de la materia, depende del cerebro. Alma quiere decir pensamiento, conciencia, inteligencia, cualidades psíquicas. Hay alma porque hay cerebro humano. Inclusive, si usted revisa un diccionario de castellano, va a encontrar que en alguna medida alma tienen los pesitos. Tienen memoria, tienen inteligencia, ¿verdad? Entonces, hay alma en los animales, hay alma en los seres humanos. Lo que no hay alma es fuera de la materia, sin la materia, sin cerebro. Y la pregunta, don Carlos Mier, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? En que el espíritu tiene algunas cualidades superiores al alma. O sea, el alma del ser humano se llama espíritu. El alma de los animales no se llama espíritu. Espíritu es un conjunto de cualidades psíquicas del ser humano. Por tanto, el espíritu también depende del cerebro. Para terminar, Edwin, ni medio minuto. Toda porción de materia, toda cosa perece. Perece, deja de existir. Una piedrita va a dejar de existir.
Lo que tiene vida muere. Una planta va a morir. Pero lo que tiene espíritu no muere. Es decir, el espíritu no muere, mejor. Fallece. Fallecer es dejar de tener espíritu. Morir es dejar de vivir. Perecer es dejar de existir. Un ser humano fallece, necesariamente también muere porque tiene vida, y posteriormente perece porque existe, deja de existir inclusive. Gracias, Entonces, Carlos. nunca vamos a decir, Carlos, mi Pedrito Carlos, falleció. En honor a la brevedad, ¿ya? El espíritu de Leónidas es inmortal. Son 3000 años que han pasado y seguimos recordándole a Leónidas el inmortal. Ya, yo le contesto brevemente, en el ánimo del tiempo también. Decimos que es ¿Quién era inmortal. Leónidas, no? No, Leónidas el espartano. decimos que es inmortal. En realidad el espíritu no tiene vida. No muere. ¿Por qué? Porque no tiene células. Depende de seres que tienen células. Depende de la vida el espíritu. Lo que no muere, lo que no desaparece, lo que es prácticamente imperecedero en gran medida, es el espíritu escrito, materializado. Por ejemplo, un libro de un autor, que ese autor pudo haber muerto, Pero pero don en su Carlos, libro es otra está cosa. su O sea, espíritu. discúlpeme que le corte porque ya no hay tiempo. No hay Ya. tiempo. Exacto, ya no tenemos tiempo, No, por favor. entonces, claro, tenemos que ser bien concretos. El espíritu es extrapsicológico y puede tener y sostenerse a sí mismo sin un soporte biológico y células biológicas. Gracias. Un mosquito, una ameba tienen células. ese es un Pero sueño. no siempre tienen espíritu. Ese sueño de que el espíritu va a estar volando, va a ser, la inteligencia va a estar volando. Estoy demostrando que el Así espíritu es. de Leónidas es inmortal y sigue inspirando. No. Sigue inspirando No hay- a él. gracias. No hay espíritu sin cerebro, Pablo. Gracias, El compañero. espíritu fallece. No hay, es al revés. No habría cerebro sin espíritu, don Carlos. ¿Cómo, pues? Es al ¿Cómo, revés. Ren? Imagínese. Va a haber otro tema. Usted se está formando en el Usted claustro no materno. solamente es una no ameba tiene espíritu. evolucionada, pues, no es un mono evolucionado. Pues. En todo caso, es Pablo, un ángel Carlos, degenerado, no está tan Va a haber otro cerrado. programa sobre ese tema, por favor. Ya, Vamos a debatir idealismo, materialismo, dice Edwin. Sí, sí, o lo sea, va a vamos a estar hacer. bien, ahí va a entrar ese tema. Sí, exactamente. Bueno, a ver, Y vamos a tener- pasaremos Mostrar la a... diferencia entre alma y espíritu, pues, don Carlos. ¿No era Palestina el Para tema? que Sí, vean sí, su Gloria, consolamiento. estamos un poco No ve desviándonos que del está tema. en la tumba, entonces vamos a ver qué va a pasar con usted cuando se muera. Esperemos Ya. que no encarne en un renacuajo. Ojalá que los Vamos dos, a ver qué pasa. ojalá que los dos, usted no cree en la reencarnación. ojalá que los dos, 1.000.000.000 de hindúes son unos pelotudos Vámonos para al usted. tema, por favor. ojalá que los dos nos muramos juntos, nos entienden juntos y vamos a ver cómo se desencarna usted. Si yo lo hago en un cenacuajo, usted no sé en qué lo va a hacer. Carlos, por favor, retornaremos al tema, por favor, eso, Galía. Ya estamos sobre las Ahí lo 8 y tiene. 5. Palestina, Ahí lo tiene. señores. Ya Sí, el sí, coronavirus adelante, en el adelante. aire. Pablo, Y por está favor. peligrosa la cosa, entonces todo el mundo tiene miedo a la muerte, hasta usted, ¿no? Entonces vamos a ver qué Por pasa favor. y con quién se las tiene que Por ver favor. en el más allá, ¿no ve? No hay más allá, oiga. Ya, por En el favor. más acá tendrá que decir. Compatriotas, por favor, Bueno, no querrá encontrarse con el dios hebreo que es un cucancho. Tenga compatriotas, mucho cuidado, le gusta la sangre humana, la sangre de animales, y no Compatriotas, es por favor. precisamente un ser humano con células y Tiene que con decir, cuerpo de carne. Pablo, tenemos que empezar Entonces vamos a ver con quién se va a topar Compatriotas, usted allá. por Pablo, favor, por el tenemos tiempo, que les rogaría. empezar a descolonizarnos. Usted sabe que los españoles nos han traído a su Dios hebreo. Por Bueno, favor, usted sabe que compatriotas, y nos han habían sometido con esas animales, ideas. o los Usted no originarios puede Va a haber liberarse. espacio, Los compatriotas, va a haber originarios de espacio. acá también sacrifican animales y sacrificaban humanos para sus dioses. No Al es dios así de hebreo. los aztecas y de los Pero, mismos ¿pero incas. ¿está hablando usted del Dios hebreo o de los del Entonces Dios? no será el mismo cucancho con otro nombre.
Tunupa o algo por así. Pues, claro, el mismo miren, Pucancho estamos hebreo sobre el con tiempo, otro nombre por favor. aquí en el Ande. Por favor, compatriotas. Esas cosas también hay que investigar, pues. Compatriotas, Le haremos por favor. caso a Edwin, le haremos Pero caso a vamos Edwin. a ahora. Aznar, no se preocupe. Ya, Pablo, Carlos, por favor. Sí, sí. A ver, vamos a pasar a lo siguiente. Mire, el compatriota Tito Ibsen indica lo siguiente, está por redes, ¿no? La página de Contraparte. Los muertos fueron con armas calibre 22, hay fotos de los mismos cocaleros con ellas. Es una respuesta a don Carlos Mier. Tito Ibsen de nuevo. No entiendo muy bien, a ver, no desaparecen, se reorganizan después de la destrucción de los componentes nucleares de la materia, la física de Einstein está siendo desechada. A ver, el demiurgo Cromo Saturno Jehová. Un dato, por favor, Tito Ibsen. Las ofensas al espíritu no tienen perdón. Tito Ibsen, un ratito, por favor. Tito Ibsen dice lo siguiente: todos los agnósticos y epicúreos son filisteos o palestinos paleoluchadores. Ahora vamos a pasar a las preguntas acá de los mensajes, perdón. Dardo Fortunato Calcina: los judíos no fueron perseguidos, o sea, para que retornemos al tema, compatriotas. Fueron expulsados de diferentes y varios países del mundo. Álvaro Carcamo Saldaña: el problema raíz, y que el licenciado Pablo lo ha mencionado, es que el comunismo y el capitalismo poseen el mismo cerebro constructor, una sinarquía que mueve el tablero geopolítico a su propio interés global y que promueve esta dualidad política que justamente enreda a las naciones en un péndulo político e ideológico. Y esta sinarquía es la misma que ha creado el Estado de Israel y dirige sus actos genocidas con títeres políticos como el Netanyahu y la mayoría de sus predecesores. Aldo Aguilar: para mí, los mismos israelitas se atacan a ellos mismos para presumir su armamento de última tecnología. Ya desconfío de los judíos, dice Grover Kolke, que se refiere al comentario de Carlos Mier, dice, eran terroristas. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, simplemente a un minuto esta vez, por favor, porque ya estamos pasándonos del tiempo. Bueno, aquí hay otras preguntas que no puedo dejar de lado, mil disculpas. Miren, el compañero Tito Ibsen dice, Viracocha era blanco. Josh Angst Morales: ¿quién fundó ISIS, el lobby judío sionista? Bueno, son varias consultas, ¿no? Pero por el tiempo, por favor, les rogaría. A ver, a 2 minutos como máximo. Pablo, Carlos. Ya, yo creo que simplemente una conclusión. No podemos responder a esas preguntas, ya nos hemos pasado del tiempo. Exacto. Y hay compromisos pendientes. Exacto. Entonces lo dejaremos para una segunda o tercera vuelta de debate, hablar del idealismo, el materialismo, el espíritu, el alma, con el señor Carlos Mier. Va a ser pues contestatario y va a ser un debate extraordinario, ¿no? Entre el materialismo y lo inmaterial, lo increado. Va a ser interesante debatir esos temas. Por lo pronto, hay que apoyar a Palestina porque es la causa justa. Nada más. Gracias, Pablo. No es que los palestinos sean también santos de mi devoción ni nada por el estilo, pero son la causa justa. Son los débiles en este asunto y están siendo vapuleados, les están haciendo bullying. Y hay gente que está sufriendo. Y tenemos que manifestarnos contra las injusticias que está cometiendo el Estado terrorista de Israel. Porque esos sí son terroristas. Aunque se finjan muy democráticos y progresistas, como Gracias. su propaganda. Gracias. Pero bueno, es despedida. Gracias. Gracias, Pablo. Carlos, igual, por favor, 1 minuto como máximo. De manera muy breve, me solidarizo con Pablo. Resultado de este diálogo, por así decirlo, de este debate, una conclusión principal es que debemos solidarizarnos con el pueblo de Palestina. Es inconcebible los asesinatos que están sufriendo. Yo creo que todos los bolivianos debiéramos solidarizarnos con ese pueblo de Palestina. Eso nomás, Edwin.
Muchas gracias, Carlos, el licenciado Carlos Mier, muchas gracias al licenciado Pablo Santa Cruz, muchas gracias a nuestros compatriotas que nos siguen jueves a jueves, y ya tenemos un tema pendiente, muy interesante, ¿no? Y va a ser bastante también polémico. Gracias, lo que quiere la escuela es dar información, y bueno, cada uno tiene una posición, esa es la democracia, que hay que enriquecerlo y hacerlo ver que la democracia es fundamental. Tener esa oposición o tener contrariedades, pero en el marco del respeto. Eso ayuda mucho a todos nosotros. Hasta la próxima, un fuerte abrazo, gracias.